Si Dios lo permite, queremos terminar hoy con la carta de Corintios, precisamente finalizando el año. Y si nos queda algo por tocar, lo incluimos a la segunda carta para el año que viene. Primera de Corintios 16. Vemos cómo los versículos 10 y 11 mencionan a Timoteo. Pablo va a mencionar aquí a varios hermanos y algunas exhortaciones finales ya que le da a la iglesia. Un tono amoroso termina su carta. Pablo sabía que la iglesia de Corintio no era fácil. Era una iglesia bastante problemática, de las congregaciones que le quitan la paz a los siervos del Señor. Pues yo siempre le vivo dándole gracias a Dios por ustedes. Porque verdaderamente, hermano, no es que no tengamos problemas ni dificultades que se pueden presentar en todas las congregaciones, pero siempre le he dado gracias a Dios por nuestra congregación, porque no es una congregación problemática. Sin embargo, hay pastores que sí han tenido que pastorear iglesias con problemas. Timoteo estaba por llegar y Pablo no quería que le causaran problemas, y por eso él dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Muchos de ustedes conocen a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era hijo de un padre gentil, griego, una madre judía llamada Eunice. Timoteo nació en Listra. Eunice y su madre Loida enseñaron a Timoteo desde pequeño las escrituras, según 2 de Timoteo 1:5, del 3 al 15. Así que vemos en este joven la importancia que es para nosotros los padres instruir a los niños en su camino desde pequeñitos, darle esas costumbres y hábitos buenos de relacionarse con la palabra de Dios en oración y sobre todo venir a la iglesia. Se convirtieron al evangelio durante el primer viaje misionero de Pablo, según Hechos 14 del 6 al 23. Por eso Pablo le llama a él el hijo en la fe. En el segundo viaje misionero, ya Timoteo era un discípulo respetado por los creyentes, según Hechos 16 del 1 al 2. Inclusive Pablo le pidió que lo acompañara y se asoció a su ministerio. Prácticamente era un pastor joven a quien Pablo ayudó a desempeñar sus labores, pero a pesar de su juventud fue muy útil y desempeñó tareas muy importantes. Debido a su juventud, siempre Pablo decía: no tengan en poco su juventud. Como dice aquí, él hace la obra del Señor, por tanto nadie le tenga en poco. El versículo 11. Este joven llegó a sufrir prisión, según Hebreos 13:23, y Pablo lo envía a Corintios en representación suya. Por eso es que le pide que sea tratado con el debido respeto y la debida confianza. Yo estuve pensando en este joven, y qué testimonio más apropiado para finalizar este año y estos estudios, de tener delante de nosotros prácticamente la vida de un joven que se convierte, pero vemos su progreso. Esta semana nosotros en casa ya guardamos todo lo de la Navidad, todos los arreglos de Navidad, los guardamos porque necesitamos redimir el tiempo, estar listos para el 31 cuando tengamos la reunión de la iglesia. Algunos de los que han visitado la casa nuestra, les gustó mucho un oso que nosotros tenemos así de este tamaño, que tiene una cabecita chiquitica y una barriga bien grande, y a todo el mundo le causa risa. Cuando yo lo estoy guardando, me puse a pensar, este oso
ahí va a quedar, donde mismo lo estoy poniendo, hasta el año que viene, cuando vuelva la temporada de Navidad, se vuelvan a abrir todas las cosas y se vuelvan a sacar. Todo tal como lo pusimos, así va a quedar hasta el año que viene. Yo me puse a pensar eso y yo digo, caramba, eso le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos día tras día vienen, año tras año, y siempre quedan igual. Siempre. Usted no ve un cambio, para nada. O sea, no dicen, oye, este año voy a hacer el esfuerzo y voy a hacer esto para el Señor o voy a hacer lo otro. No, quedan igualitos. Y así van pasando. Yo recuerdo, hermano, este año se ha ido rápido. Podemos mirar atrás y decir, ¿qué hicimos para el Señor? ¿Dónde está el progreso? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿En qué hemos crecido? ¿Hemos crecido en conocimiento bíblico? ¿En más servicio al Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar de que la vida del cristiano es para ir desarrollando y creciendo? Y déjame decirle, Timoteo es un buen ejemplo, hermano. Timoteo joven, por eso que no hay excusa para la edad, porque el joven cuando es maduro y sabe lo que quiere, por ellos mismos, ellos no hay que estarlos empujando a hacer las cosas. Joven, recién convertido, ya para el segundo viaje misionero, fíjense, ya se había ganado el respeto de las iglesias y la confianza de Pablo para llevárselo con él en su viaje misionero. Irse con Pablo. Después, fíjense para que ustedes vean cómo Timoteo había crecido de manera tal que a pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia tan problemática, Pablo lo envía. Lo envía con toda confianza de que iba a hacer un buen trabajo porque él predicaba el mismo evangelio que Pablo predicaba. Y yo pienso, hermanos, que así yo veo a veces, hay cristianos que pueden tener muchos años en el evangelio y ustedes los ven igual. No hay cambio ninguno, siempre igual. Sin embargo, hay recién convertidos que hacen así y suben rápidamente y casi se ponen al mismo nivel de los que llevan años en el evangelio, pero todo es por su diligencia en buscar al Señor y en querer conocer y querer servir a Dios. Así que pensemos en la vida de Timoteo y para que este año próximo que venga, digamos, yo no voy a ser igual que lo que fui en el año 2011. Algo yo voy a cambiar en algo. Algo yo voy a progresar para el Señor. Y voy a ir así desarrollándome. Bueno, el versículo 12 menciona a otros de los líderes de aquel entonces, a Apolos. Dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ustedes saben que Apolos fue un judío de Alejandría, estando en Éfeso, en una de las sinagogas. Dice que este era un hombre muy elocuente a la hora de hablar. Priscila y Aquila lo oyeron. Estoy seguro que se quedaron admirados del potencial que tenía él como predicador, pero al parecer no tenía un evangelio correcto. Priscila y Aquila, con mucho amor, prudentemente, lo toman aparte, le enseñan el verdadero evangelio y Apolos respondió apropiadamente como debe de responder un cristiano humilde y maduro, que siempre el cristiano humilde y maduro sabe reconocer sus errores y cuando está equivocado y decir, ¿sabes qué? Es verdad lo que me están diciendo, yo tengo que corregir este problema, porque eso es lo que nos va a dar la salud espiritual. Y él reaccionó positivamente y estuvo allí ministrando en Corintios. Él pidió ir allí a Grecia, fue con carta de recomendación y estuvo trabajando entre los corintios. Al parecer la iglesia lo estaba pidiendo de nuevo, pero vemos aquí, no se nos da una razón por la cual simplemente dice, por ahora, él no quería ir. Hay quien se pone a especular la razón por la cual Apolos no quiso ir, pero bueno, si la Biblia no lo menciona, no nos incumbe a nosotros tampoco.
Simplemente no quiso ir y vamos a dejarlo ahí. Ahora, los versículos 13 y 14, les dije que vamos a ir rápido porque ya vamos a terminar hoy 2 de Corintios. Versículos 13 y 14, hay varias exhortaciones aquí. Vemos cómo, a pesar de tratar cada problema que fue presentado a Pablo por carta, él nunca olvida de siempre exhortar a la iglesia. Todo esto es apropiado para un adecuado final. Nos sirven a todos los cristianos, pero aplicaba a las circunstancias de la iglesia de Corintios. Lo primero que les dice es: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sabemos que velad es un estado de vigilancia, de estar alerta ante, sobre todo, los enemigos espirituales. No solamente porque el diablo anda como león rugiente, sino que hay que pedirle al Señor que siempre nos mantenga alerta. Y hermano, acostúmbrese, eso es algo que yo tengo que aplicar también en mi vida. Vamos a acostumbrarnos en nuestras oraciones a pedir a sí mismo por discernimiento espiritual. Pídelo. Estamos ya viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Estamos viviendo los tiempos de la manifestación de los anticristos. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual. Pedírselo al Señor, una claridad total en lo que es la voluntad de Dios para la vida de uno. Hágalo diariamente, pídeselo al Señor, eso es muy importante. Recuerde, hay muchos escogidos que, si fuera posible, van a ser engañados, van a ser confundidos, y tenemos que estar velando. Cuando dice velad, porque el Señor viene pronto, es en esa alerta, esa expectativa de que según vamos, cada año que usted ve que va pasando más rápido, nos va acercando más a la venida del Señor, las señales van a aumentarse, y junto con las señales vienen los peligros de los enemigos espirituales que tiene la iglesia. Así que hay que velar. Por eso también les dice: estad firmes en la fe. Fíjese, firmes en la fe ya tiene que ver con lo que usted cree. Lo que usted cree son sus dogmas, es su doctrina. Debe de ser la doctrina bíblica, la verdad de las Escrituras. Y usted continuamente debe de estar viendo si lo que usted cree acerca de esto o de aquello está en la Escritura y está de acuerdo a ella. O sea, cuando dice estad firmes en la fe, es por el peligro de los falsos maestros. Ya sabemos que están en acción, están a nuestro alrededor. En muchas oportunidades he mencionado aquí desde el púlpito los nuevos movimientos carismáticos que hay que estar alerta y cuidándose del movimiento de la prosperidad, del G12, de todo eso que hay alrededor y todos esos predicadores falsos. Si usted va a Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de la bestia, el falso profeta, este hace grandes señales y milagros y dice que envía fuego del cielo. Y eso no es lo que están pidiendo esas congregaciones, que Dios, fuego del cielo, fuego del cielo. Bueno, pues pronto se van a quemar con el fuego del cielo. Pronto se van a quemar. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes en la fe ante el peligro de los falsos maestros. Si usted no conoce Biblia, usted no lee la Biblia, usted no va a poder discernir precisamente estas falsas enseñanzas y saber cuando no vienen de Dios y cuando vienen del diablo. Portarse varonilmente, más bien aquí es, porque es a la iglesia entera, no solamente a los varones que les está hablando Pablo, es a la iglesia, es más bien a que adquieran ese valor ante las persecuciones. Fíjense que cada aspecto de lo que él está diciendo aquí está apuntando a algo específico. Velad por los enemigos espirituales que hay a nuestro alrededor.
Estar firmes en la fe, eso es en cuanto a lo que hemos creído, a nuestra doctrina. Portarse varonilmente es cuando viene la persecución, que no sabemos qué circunstancias vamos a tener que enfrentar, hay que portarse con valor. Esforzarse es resistir y hacer frente a las pruebas. Fíjense cuántas cosas tienen los cristianos en contra. Si usted se va a enfocar en las cosas que tenemos en contra, pudiéramos desesperarnos. Pero por eso es que tenemos que cada día vivir más cerca de Dios. Porque al estar cerca de Dios, es en su poder, es en su fuerza que nosotros vamos a vencer todas estas circunstancias contrarias que vienen a nuestras vidas. Y por último dice, hacedlo todo en amor. Sabemos que la esencia de Dios es amor. El primer y segundo mandamiento tiene que ver con amar a Dios y amarnos unos a otros, amar al prójimo. Que predomine el amor en una congregación es esencial para recibir la bendición del Señor. En eso tenemos que también procurar. Y cuando decimos predomine el amor, entonces significa cada uno de nosotros haciendo nuestra parte. Yo tengo que hacer mi parte para que aquí en la iglesia predomine el amor. En vez de predominar la enemistad o etcétera, o las cosas negativas, yo hago mi parte para que aquí en la iglesia siempre predomine el amor. Los versículos 15 y 16 menciona a otro hermano, a Estéfanas. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Vemos cómo Pablo dice que esta fue una de los primeros convertidos de Grecia. Acaya era una provincia romana de Grecia y uno de los primeros convertidos. Este hombre y su familia inclusive tuvieron, podemos llamarle privilegio, ¿por qué no? Porque dice Pablo en 1 Corintios 1:17 que él no acostumbraba a bautizar a nadie. Sin embargo, Pablo lo bautizó a esta familia, según 1 Corintios 1:16. Así que tuvieron, ¿por qué no decir que tuvieron el privilegio de ser bautizados por Pablo, ¿verdad? Pero otra de las cosas lindas de esta familia, es decir, que en la Biblia también se hace mención de personas que de alguna manera impactaron negativamente a la iglesia. Pero hay familias como las de Estéfanas que son buenas de imitar. Una vez creyeron, esta familia se consagró al Señor. No solamente se consagró al Señor, sino que se dedicaron a servir a la iglesia. Por eso es que Pablo les exhorta ahora a la iglesia y les dice, si ustedes han sido servidos por esta familia, no descuiden ustedes servirles a ellos. O sea, estar también pendiente de sus necesidades. Porque todo hermano que está en primera fila, ¿verdad?, que son los que están ahí llevando a la iglesia, también tienen necesidades y también tienen que ser servidos también. Siempre veo a la iglesia, ¿verdad?, como si fuera una célula. Esa célula tiene un núcleo, ¿verdad? El núcleo es el que mantiene prácticamente esa célula y prácticamente como una cebolla va teniendo capas. Está el grupo de creyentes firmes, fieles, que sirven incondicionalmente al Señor, del cual yo quiero ser parte. Está ese grupito, y hay que llamarle grupito, porque no importa cuán grande sea una congregación, ese siempre es un grupo pequeño. De ahí vienen los que vienen a la iglesia, los que simpatizan con la iglesia, los que apoyan de una manera u otra a la iglesia, o los que de vez en cuando vienen a la iglesia. O sea, no les importa si la iglesia marcha bien, si está pagando todo, no importa nada. Hermano, yo quiero ser de ese grupo. Yo quiero ser como la familia de Estéfanas,
que era una familia que se dedicaba a servir y ayudar al Señor. Versículos 17 y 18 dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Si usted está buscando nombre para sus hijos, ahí tiene para qué. Le puede poner Fortunato, a lo mejor se hace rico para el próximo año. Fíjense, recuerdan al principio de la introducción de esta carta que Pablo recibió la visita de miembros de la iglesia de Corintios, que fueron los que le presentaron a Pablo los problemas y las dificultades que habían allí en la iglesia. Por eso Pablo les está escribiendo la carta para enviarla de nuevo. Entonces Pablo aquí se está refiriendo a esos hermanos, a este grupo que menciona aquí. Fueron los que portaron la carta que los corintios escribieron a Pablo, según 1 Corintios 7:1. Y Pablo les dice aquí a ellos que más bien la presencia de estos hermanos les fue de conforte a él. Recuerden que Pablo le tenía un amor muy especial a esta iglesia de Corintios. Fue una iglesia que él prácticamente plantó. Le tenía un amor especial. Así que recibir la visita de estos hermanos y el tiempo que ellos compartieron con Pablo le fue de conforte a su espíritu. Siguen diciendo los próximos versículos. El 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Cuando se menciona aquí a Asia, se refiere a la región proconsular, de la cual Éfeso era la capital y comprendía las 7 iglesias apocalípticas. Ese grupo de 7 iglesias a las cuales se le manda la carta de Apocalipsis. Bueno, de toda esa región, esa era la región de Asia proconsular, Éfeso era la capital. Y en Éfeso se habían quedado Aquila y Priscila para ministrar allí. Parece que tenían una iglesia en su casa. Ustedes se recuerdan que ellos eran fabricadores de tiendas. Ese era su negocio para sobrevivir. Posiblemente hayan tenido un lugar muy amplio para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo, porque estamos hablando de tiendas bien grandes, y era propio para allí en su casa tener la iglesia. Y lo que Pablo les está diciendo, como él se encontraba ahí en Éfeso, les estaba enviando saludos de parte de las iglesias de Asia, especialmente de Aquila y de Priscila. El versículo 20, un versículo interesante, uno de los versículos que menciona el beso del cristiano, el saludo con el beso del cristiano. Dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Este era el signo convencional del afecto cristiano, pero hay que entenderlo desde un punto de vista cultural, primeramente. En el Oriente, el beso era signo de amistad o de reverencia y sumisión por parte de un inferior a su superior. O sea, que era un aspecto cultural de aquel entonces, la cual en muchos lugares todavía existe. Por ejemplo, que los hombres se besen. Hay lugares en Europa que todavía eso ocurre, pero eso es un aspecto cultural. Muchos acostumbraban a besar la mano de los dioses y de los príncipes. Entonces, en la iglesia primitiva, la costumbre era intercambiar besos en muestra de fraternidad cristiana, de amor, pero también de perdón mutuo. O sea, no solamente era para mostrar amor, sino cuando había ofensa y perdón, pues entonces se saludaban de esa manera. Hoy día eso es un asunto muy delicado, muy personal. No es una de las cosas que se debería de exigir que ocurra en la iglesia. Eso debe de ser algo
espontáneo y muy personal y a la vez prudente. Al saludarse, estamos hablando ya del saludo de los cristianos, hay que ser muy, pero muy prudente. Les explico razones por qué. A veces hay hermanos o hermanas que sus cónyuges son inconversos. Ellos no entienden del amor fraternal. Ellos no entienden que cuando uno saluda de esa manera, es un saludo confraternal. O sea, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto para no ofender a esas personas. El beso es en la mejilla. El beso no debe de ser morboso. Por ejemplo, cuando yo practico este tipo de saludo, yo pego mi mejilla y suelto el beso al aire. Porque una cosa es que usted haga así y le pegue en la mejilla un beso a una persona. Hermano, es verdad, porque ¿con qué intención usted hace esto? Los hombres, especialmente los mayores, tienen que tener mucho cuidado con los jóvenes, los adolescentes. Esto es un tema muy, muy delicado. No podemos prohibirlo porque a la vez, como repito, es algo que dentro de la cristiandad es algo santo. Es algo que proviene de un sentimiento puro y un afecto, hermanos, porque recuerden, nosotros somos la verdadera familia, los cristianos. Esto nos unen más lazos a veces que con personas de la familia de sangre. Y sentimos ese amor unos por otros y de alguna manera queremos manifestarlo y darlo a conocer. No queremos tampoco ser ásperos con las personas y rehusar que le vengan a dar a uno un beso y uno rehusar y hacerle un mal gesto. Pero si se da correctamente y prudentemente, no hay ningún problema. Fíjense que Pablo les dice, saludaos los unos a los otros con un beso. Eso es lo que él les dice, pero recuerden que era algo que se solía practicar en aquel entonces. Hay que ser sensibles a los que no le agradan esta práctica. Hay personas que no le agradan y usted ni les puede juzgar, ni les puede criticar, etc. Vemos en el versículo 21 como Pablo dice ser el autor de la carta. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Por qué la salutación? Se dice que él dictaba las cartas, pero que las salutaciones él sí las escribía de su propia mano. Entonces por eso es que ahí especifica, al parecer este último capítulo es el que él está escribiendo de su propia mano. El versículo 22 es contundente. Está casi ya al final de la carta, pero es tremendo. Tiene una enseñanza tremenda. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Fíjense, sea anatema. Uno de los significados de esta palabra anatema es ser maldito. Maldito. ¿Recuerdan? En muchas ocasiones hemos enseñado lo que es considerarse bendito. Y cuando usted sabe considerar lo que es bendito, lo demás es maldito. Bendito es estar cerca de Dios. Es gozar de su presencia. Primero gozar de la salvación del alma, que es en Cristo Jesús. Y luego gozar de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que yo hago que me acerca a Dios, más bien me pone cada vez en calidad de bendito. Pero todo lo contrario es maldito. Pero ¿por qué menciona aquí Pablo el que no ame al Señor sea anatema, sea un maldito? Porque, hermano, todo lo que nosotros hacemos por Cristo, lo hacemos porque lo amamos. Póngase a pensar. Nosotros no estamos aquí porque estamos obligados a cumplir con una religión o porque ya es para mí rutina el que todos los martes yo dedique esta hora para estar acá. Nosotros nos acercamos aquí a la iglesia, hermanos, porque amamos al Señor.
Todo lo que nosotros hacemos en servicio a Él y a los demás es porque amamos al Señor, no hay otra razón. Por eso a mí me gustaría preguntarle a muchos hermanos infieles, que se les ve que son infieles, la pregunta contundente sería: ¿amas al Señor? Eso es lo único que tendría que preguntarle. ¿Amas al Señor? Porque si tu respuesta es sí, tú te tienes que comportar de acuerdo a ese amor que tú le tienes al Señor. Y por eso aquí les dice: mira, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo era fuerte para decirlo. Usted se imagina que yo un domingo por la tarde me pare aquí y diga: el que no ame al Señor Jesucristo, malditos son. ¿Usted se imagina que uno lo haga? A veces te dan ganas de hacerlo, quiero decirle. Dice: el Señor viene. El Señor viene. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En su salutación final siempre menciona la gracia. Es el favor de la vida eterna que tenemos en Cristo. Todo lo que deriva del amor de Cristo nos viene por su gracia. Es el favor inmerecido, todo lo que recibimos de Él. Y no solamente les expresa la gracia de Cristo, les confirma el propio amor que Él les tenía en Cristo Jesús. Si la carta fue fuerte, esto mismo que acabo de decir, es fuerte. El que no ame al Señor sea un maldito. Pero lo hace con amor. Porque al fin y al cabo, todo lo que es exhortación, admonición, corrección, viene para nuestro bien. No tiene otro fin, sino es para nuestro propio bien. Por tanto, procede de un verdadero amor. La semana que viene vamos a comenzar la segunda carta de Corintios y ya oficialmente hemos terminado el estudio de esta carta. ¿Después de cuántos años, hermano? 26 meses, 2 años y 2 meses estudiando Primera de Corintios. El Señor les bendiga, hermano.